Buenas tardes, mi nombre es Eunice Sandoval, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al CEDAT de Barranca Bermeja, estoy estudiando una carrera en sistemas agroforestales y en el momento vamos a hacer unas entrevistas para aclarar algunos conceptos sobre la materia de cultura política. Buenas tardes, en la tarde de hoy nos encontramos con Zuleidi y quisiera hacerle una entrevista, Zuleidi, basada en la materia de cultura política. Quisiera saber para usted qué es el concepto de cultura. La cultura es como sinónimo de identidad. Cuando nosotros hablamos de una cultura es porque algo nos identifica. Nosotros como seres humanos normalmente debemos pertenecer a algún grupo poblacional, algún núcleo donde nos identifiquemos. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos en el departamento de Santander y encontramos una cultura totalmente diferente a la que encontramos en los sectores de la costa, ¿sí? Podríamos decir que la cultura está arraigada en muchas cosas, en su topografía, en su clima, y eso de una u otra manera va a armar algunas acciones, algunas actividades refirientes al tema de la alimentación, al tema del vestuario. Muchas veces hasta las facciones de las personas empiezan a crear lo empiezan a crear de acuerdo a la topografía donde se encuentran. Y al concepto de la política. Es como una creencia, porque la política de una u otra manera es necesaria porque es una manera de organizar, es una organización comunitaria. La política básicamente se rige a través de ideales y a través de unas metas en común. Normalmente nosotros nos vamos a identificar con un político de acuerdo a los objetivos que se tengan, ¿sí? O ese sería el deber ser de la política. Cuando nosotros encontramos a alguien, un líder, especialmente un líder que nos identifique, que identifique nuestra situación, ya sea en cuanto a los problemas o a las soluciones que puedan plantear ante esos problemas. Digamos que lamentablemente la política con el pasar del tiempo ha cambiado, en muchas situaciones ha desmejorado. Sin embargo, pues el objetivo es que esto de una u otra manera pueda cambiar a través de una conciencia ciudadana, y esa conciencia ciudadana de una u otra manera depende y varía mucho de la cultura que tenga cada individuo. Y del concepto de cultura política. Bueno, ese concepto es aplicado creo que ya en el último siglo, es bastante común encontrar la cultura política. Sin embargo, en Colombia la cultura política como tal se ha perdido un poco. La cultura política son los valores que nos rigen a través de la política, ¿sí? El cómo nosotros manejamos esta política. Hace muchos años la política se manejaba de manera bipartidista, donde solo existían dos partidos políticos, conservadores y liberales, donde hubo conflicto armado, ¿cierto? Sí. A través del tiempo todo esto ha cambiado y el país se ha polarizado. Hay partidos políticos como movimientos políticos. Sin embargo, no hay un ideal central de acuerdo a esos movimientos. Eso permite que haya una polarización en la parte política en el país. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, como creo que me adelanté un poquito y la anterior pregunta también respondió en cierta parte de esta pregunta, lo que les mencionaba, lastimosamente en el actual, en el día de hoy, el entorno de la política se maneja de una manera un poco corrupta. Entonces viene la cultura de que mucho ciudadano aspira y espera que el mismo candidato a cualquier elección le compre su voto, le haga alguna oferta por su voto, ya sea en un valor económico, su voto vale 20.000 pesos, 50.000 pesos, sí. O ya sea en yo le garantizo su trabajo, o muchas veces sale más económico y ya sea un tamal, ¿sí? Buenas tardes, una tarde hoy nos encontramos con Brian Gómez. Brian, quisiera hacer una entrevista para usted. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Bueno, la cultura es muy diversa porque pues no es solo sobre un tema o una ciencia, también se basa la cultura de un deporte, la cultura de un estudio, la cultura, pues hay muchas artes, entonces
En sí la cultura es muy diversa, hay mucha diversidad, entonces para mí la cultura es la diversidad de personas que apoyan su creencia en el tema de deportes, ciencias, temas religiosos y políticos incluso. Entonces, para mí eso es la cultura, la diversidad de personas que apoyan su creer, su... Y el concepto de política, ¿qué es para usted? Bueno, para mí la política, el concepto de política es la forma de organizar un pueblo, la forma de llegar a ponerle orden a ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hace muchos años pues de pronto no había un acuerdo sobre un tema, ejemplo, impuestos o algo así, entonces empezaron a crear diferentes partidos políticos, que los unos se apoyan, los otros no, entonces se empezaron a hacer urnas donde algunos votaban por el sí, otros por el no, los que no están de acuerdo que es el voto en blanco, entonces es la manera de ponerle orden a un pueblo, ¿sí? Entonces pues por democracia gana, por votos gana alguno, entonces es la manera de llegar a poner un orden por y por cultura política, conceptos como tal, cultura política, que nos podría... como lo dije hace un momento, pues cada quien apoya su creencia o su gusto por un deporte, por una creencia, un deporte, cualquier cosa que pueda llegar a ver. Entonces, para mí la cultura política es las personas que se enfocan mucho en el tema de la política, se empapan mucho en ese tema, se guían mucho y de por sí hoy en día existe ya, o sea, en este país rige la cultura política porque todo se basa en partidos políticos, que tiene que haber un presidente, que tiene que haber un no sé qué, en la ciudad tiene que haber un alcalde, en un pueblo tiene que haber un alcalde, en una vereda tiene que haber un presidente de junta. Entonces, la cultura política es lo que se vive hoy en día, lo que se ve hoy en día, aunque en mi concepto no es algo tan necesario, pero existe y así son las cosas. Ah, bueno. ¿Y cómo crees de que se ve reflejada en nuestro entorno? En nuestro entorno se ve en cualquier momento. Por ejemplo, en la manera en que usted si tiene un negocio, pues se crearon leyes donde hay que ir a pagar impuestos, todo eso lo creó la política, ¿sí me entiende? Entonces se ve reflejado en el día a día. Usted va a solicitar un permiso, tiene que ir a la alcaldía que es política, que necesita tal cosa, del presidente de junta, si está usted en una vereda, en un barrio. Entonces la cultura política y cómo se refleja en nosotros, sencillo ver a nuestro alrededor día a día. Teniendo en cuenta las dos entrevistas realizadas y las lecturas que he hecho sobre el curso de cultura política, podría concluir que cultura es una actividad que nos identifica en varios ámbitos sociales, ¿sí? En el ámbito religioso, en el ámbito ambiental, en el ámbito político. Eso, en el concepto de política podría concluir que la política es una ciencia social que nos crea líneas de identidad, ¿sí? Con el fin de que la gente se organice y logre, digamos, cumplir sus metas o sus objetivos, ¿sí? El concepto de cultura política podría decir que abarca un sinnúmero de valores y moral social que involucra el respeto, la honestidad, la libertad de expresión, entre muchas otras cosas que involucra, ¿sí? En el concepto de cómo lo veo reflejado en mi entorno, podría decir que lamentablemente el concepto de política se ha desviado y se ha convertido en politiquería, ¿sí? Teniendo como consecuencia que hoy día nadie cree en nadie, ¿sí? Ya la política ya no, digamos, no es tan creíble como hace algunos años atrás, ¿sí? Entonces podría concluir que finalmente nos podemos dar cuenta que la cultura política es uno de los, digamos, según el entorno en el que nosotros estemos, ahí podríamos decir que van muy unidos. La cultura y la política son, por decirlo así, inseparables.
y se reflejan según el entorno en el que estemos. Muchas gracias.